Un acceso venoso vascular es la inserción de un dispositivo llamado catéter en un vaso sanguíneo. Este permite la extracción de sangre o la administración de fármacos y nutrientes en el torrente sanguíneo por un tiempo determinado. El tipo de acceso vascular que se utilizará va a depender de factores como la condición del paciente, el objetivo terapéutico, la duración de la terapia y los recursos disponibles. Existen muchos tipos de accesos venosos, pero aquí nos enfocaremos solo en dos, en el catéter venoso central tunelizado y la fístula arteriovenosa. El catéter venoso central tunelizado, o también llamado catéter Hickman, es un catéter venoso central de larga duración, de silicona flexible y radiopaca. Este dispositivo requiere de un procedimiento médico quirúrgico, en quirófano o unidad radiológica para su instalación. Es recomendado para tratamientos intensivos que requieren combinación de fármacos en su administración, como por ejemplo la quimioterapia en un paciente con nutrición parenteral total por largo tiempo. Este es un catéter subcutáneo. Una parte de él se sitúa entre la vena canalizada y la salida a la piel. Se ubica en una vena gruesa del tórax o abdomen, yugular, subclavia, axilar. La complicación más frecuente es la trombosis venosa. Otra complicación es la infección, caracterizada por presentar signos febriles, y es muy frecuente su aparición, debido a que es un procedimiento invasivo. Fístula atriovenosa o FAV. Es la conexión anormal entre una arteria y una vena y es el acceso vascular más utilizado en hemodiálisis. Aquí, el flujo sanguíneo irá directamente de la vena a la arteria sin pasar por los capilares. Es por esta razón que el tejido que se encuentre bajo la FAV recibirá menor flujo sanguíneo de lo normal. Esta conexión es creada quirúrgicamente como consecuencia de una patología. FAV protésica. Son el primer acceso vascular para hemodiálisis en pacientes con un sistema venoso superficial inadecuado, o como segunda opción tras la trombosis de fístulas autólogas previas. En él se interpone un injerto subcutáneo superficial para facilitar la punción entre una arteria y una vena profunda. El éxito de la FAV va a depender de la localización y sobre todo de la calidad del sistema venoso profundo. Localizaciones. Antebrazo. Retorno por el sistema venoso basílico humeral. Encontramos radiobasílica rectal o humerobasílica en asa o lob. Brazo. Encontramos húmero axilar curvo o humerobasílica si la anastomosis es más distal, o axiloaxilar en asa o lob si la disección de la arteria humeral es más compleja por cirugías previas. Piernas. Encontramos femofemorales cuando hay estenosis de tronco venoso de cintura escapular. Indicaciones: trombosis masiva del sistema venoso central, isquemia de la extremidad, insuficiencia cardíaca. Las complicaciones de la fístula arteriovenosa protésicas son 10 veces más frecuentes que las fístulas arteriovenosas autólogas, pero esta última tiene mayor tasa de fracaso precoz. El 20% de las complicaciones son causadas por infecciones. Entre ellas tenemos celulitis localizada, formación de abscesos en el sitio y bacteremias. Trombosis debido a lesiones anatómicas preexistentes, estenosis, hipercoagulabilidad y compresión de la fístula arteriovenosa. Otra complicación es el síndrome de robo arterial. Consiste en la limitación del flujo distal de la fístula arteriovenosa, resultando una hipoperfusión de la extremidad, provocando dolor, mano fría y alteraciones de la pigmentación cutánea. Además, puede dar insuficiencia cardíaca de alto gasto, ya que la fístula arteriovenosa provocará un aumento del 15% del gasto cardíaco y del 4% de la presión ventricular diastólica. Dentro de los cuidados de enfermería de la fístula arteriovenosa, tenemos el periodo previo a la realización de la fístula arteriovenosa. Debemos informar al paciente sobre la cirugía que se realizará. Debemos vigilar y monitorizar el futuro acceso, no realizar punciones en la zona a intervenir, y el paciente y los profesionales deben estar informados. En el periodo postquirúrgico inmediato debemos observar complicaciones posteriores al procedimiento quirúrgico.
valorar el estado general del paciente, valorar el apósito, las extremidades en donde se realizó la fístula, temperatura y color de ellas. Debemos elevar el miembro inferior para favorecer circulación y evitar edema, evitar movimientos bruscos, no tomar la presión arterial en aquella extremidad para evitar que la fístula se comprima, no usar ropa apretada, no cargar peso. Además, debemos enseñar ejercicios para estimular el adecuado desarrollo de la fístula. Luego de 48 horas es necesario lavar con agua y jabón. En el periodo de maduración de la fístula arteriovenosa, debemos educar al paciente sobre los autocuidados. Importante que conozca su fístula para poder notar cambios. La vigilancia de los síntomas relevantes. Un cuidado adecuado favorece su maduración y previene la aparición de complicaciones. Es importante conseguir una maduración adecuada, ya que una fístula arteriovenosa inmadura tiene una pared frágil y flujo poco eficiente. Por último, durante la hemodiálisis, debemos educar al paciente sobre el procedimiento, conocer la historia del acceso venoso, asegurar que exista el mapa del acceso venoso en la ficha clínica del paciente, el cual deberá ser estudiado previo a cada punción o hemodiálisis. En cada sesión de hemodiálisis es necesario un examen completo de la fístula arteriovenosa, a través de la observación directa, la palpación y la auscultación de esta. Debemos asegurar una correcta punción con el fin de minimizar factores de riesgo, evitar puncionar zonas enrojecidas, educar al paciente sobre los cuidados interdiálisis de la fístula arteriovenosa. El parche deberá ser retirado un día después de la hemodiálisis, nunca retirar costra, mantener higiene de la zona. Debemos constantemente valorar la higiene y la indemnidad de la zona, evaluando signos y síntomas. Importante transmitir seguridad y tranquilidad al paciente. Antes de la instalación, es importante que el personal de salud esté capacitado en cuanto a técnicas y cuidados de enfermería. Además, se debe limpiar la zona con clorhexidina al 2% para disminuir la carga bacteriana. Además, se debe informar al paciente el procedimiento que se va a realizar y es muy importante también la higiene de manos y la técnica estéril en todo momento. Durante la instalación es importante mantener la técnica estéril en todo momento. Además, se recomienda que haya otro profesional de salud que supervise la técnica para disminuir la cadena de errores. Utilizar barreras de precaución durante la inserción del catéter, tanto como guantes estériles, mascarilla y gorro. Utilizar ultrasonidos para la instalación del catéter yugular interno. Se debe evitar la arteria femoral para la inserción del catéter en pacientes obesos y se debe tener un carro preparado con todos los materiales e implementos necesarios. Se debe mantener una monitorización continua para evitar complicaciones. Además, se debe manejar las conexiones y los lúmenes y aseptizarlos con clorhexidina o alcohol al 70 y se debe mantener el sitio de inserción visible. Si la condición del paciente lo permite, se debe duchar después de 48 a 72 horas. Además, las curaciones estériles se realizan una vez a la semana o cuando sea necesario y se cambian las conexiones y bajadas cada 72 horas. Las infecciones asociadas a la atención de salud son infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital u otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba incubando en el momento de su ingreso. En nuestro país, el Ministerio de Salud implementó en los sistemas públicos privados un programa que permite la supervisión constante de las prácticas de atención para detectar a tiempo y prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud. Se acordaron diversas normas que permiten disminuir los riesgos de contraer infecciones nacionales. Estas normas proponen lo siguiente: educación y entrenamiento de los trabajadores de salud y de los pacientes para el cuidado de los dispositivos intravasculares. Educar y capacitar a los trabajadores de la salud sobre las indicaciones para catéteres vasculares centrales, de los estándares de procedimientos para su colocación y cuidado, así como sobre las medidas de prevención de infección relacionadas con el dispositivo intravascular. Evaluar de forma periódica el cumplimiento de las guías para la prevención de infección de dispositivos intravasculares en las personas que insertan y manejan dispositivos intravasculares. Antes de dar de alta de una institución hospitalaria a un paciente que esté usando un dispositivo vascular central, para cualquiera de sus indicaciones se debe dar instrucciones completas al paciente y a sus cuidadores acerca de las técnicas para prevenir la infección por dicho dispositivo. Además, algunas de las estrategias básicas que se proponen son la higienización de manos y uso de guantes cuando corresponda,
además de mantener una técnica aséptica en todo momento. Según lo indicado anteriormente, la prevención de este tipo de infección es un punto fuerte al que se le debe hacer énfasis. Este debe enfocarse principalmente en la educación al personal de la salud y a la capacitación adecuada al equipo,